Bueno, nos encontramos aquí realizando la sesión 7 de este proyecto que hemos llamado Pureza en Familia. El día de hoy vamos a estar tocando el tema llamado blindando nuestros dispositivos. Nosotros creemos que muchas veces separamos la tecnología, los dispositivos de la vida cristiana. Así que hoy vamos a estar platicando un poquito al respecto. Bueno, viviendo en una era tecnológica, una era altamente inmersa en la tecnología y en los dispositivos, muchas veces no nos hacemos la pregunta de qué dice el Evangelio al respecto o qué dice la palabra de Dios acerca del uso de nuestros dispositivos. Entonces hoy quisiera discutir un poquito al respecto con nuestros invitados y para eso voy a dejar que se presenten. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Emanuel Varías. Yo soy ingeniero en sistemas, he trabajado en tecnología desde he tenido tecnología desde los 12 años. Mi papá le compró una computadora a mi hermano mayor y pues me gustó, me fascinó y entonces he tenido este tiempo desde los 12 años y también ha sido un tiempo, la tecnología misma me ha costado porque al vivir en tecnología, al trabajar en tecnología, he sentido esa necesidad siempre de buscar satisfacción en ella. Y entonces, gracias por el tiempo, estamos aquí para servirles. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cristian González. Yo no tenía una computadora a los 12 años como Emanuel, pero sí soy estudiante de ingeniería en sistemas. He trabajado en este mundo durante más de 10 años ya. Y gracias a Dios, pues he tenido mucha experiencia en cuanto a desarrollo, tanto desarrollo web como he estado trabajando mucho en redes sociales también. Y pues creo que esto me ayuda a tener un poco más de experiencia en todos estos temas, ¿verdad? Que a día de hoy son bastante críticos, ¿verdad? Y por eso también vamos a tener esta conversación con ustedes el día de hoy. Así es, como bien lo mencionamos y creo que es notorio por su vida, por su área laboral, la tecnología es parte de nuestro día a día. Nuestros compromisos se manejan en nuestra agenda, en nuestro celular, nuestra comunicación, nuestro entretenimiento también es ligado a nuestros dispositivos. Entonces yo creo que lo primero que tal vez deberíamos de intentar responder y dialogar un poquito al respecto es ¿cómo se conecta, ustedes cómo creen que se conecta el uso de dispositivos, el uso de la tecnología con nuestra vida cristiana, con nuestra cosmovisión? Emma, ¿tú qué piensas? Yo creo que tendemos siempre a dualizar estos temas, o sea, siempre tratamos lo sacro y lo secular de forma distinta, o sea, nuestra vida eclesiástica es cuando vamos a la iglesia, es cuando de 10 a 12 de la mañana el domingo nos acercamos a la iglesia y pues tenemos ese tiempo de adoración a Dios y de ahí todos los demás días pues tenemos una vida normal. Pero si vemos la palabra de Dios no nos dice eso, nos dice que vivimos delante de Dios, corandeo, lo que decían los reformadores, es decir, toda nuestra vida, tanto secular, tanto trabajo, todo lo que hacemos está delante de los ojos de Dios. Dios lo ve todo, lo observa todo. No hay nada oculto delante de sus ojos, dice. Entonces no podemos tener esta dicotomía de que nuestra vida es distinta a una vida cristiana. Tenemos una vida y esa es la que tenemos que honrarle a Dios. Y esa vida debe ser honrada tanto cuando estamos el domingo cantando como cuando estamos en la noche enfrente de nuestro celular navegando en internet. Y yo creo que primero es eso, recordar que nuestra vida es una sola y debe ser para gloria de Dios. Y si no es para gloria de Dios, vamos a vivir, como dice Keller, para gloria de algo más. Vamos a adorar a la creación en lugar de adorar al Dios que hizo la creación. Y entonces, ¿cómo se conecta? Se conecta con todo lo que hacemos, con nuestra vida, con todo como somos cristianos. Lo expresamos cuando estamos en la noche viendo nuestro celular. Sí, yo creo que al igual que en muchas otras áreas solemos crear este dualismo, como tú bien lo mencionas, y creemos que nuestro celular, nuestro dispositivo, nuestra navegación por internet no debería ser evaluada a la luz del Evangelio. ¿Tú qué piensas? Sí, como bien dices, tal vez es uno de los mayores problemas en cuanto a
a que queremos muchas veces esconder las cosas y no las queremos hablar. Y hemos sido llamados como iglesia a vivir una vida en comunidad, ¿verdad? Pero es algo que muchas veces lo dejamos en segundo plano y preferimos vivir nuestra vida sin que nadie se entere de nada, cuando esto nos abre la puerta a vivir una vida en pureza, ¿verdad? Y tal vez es una de las cosas que más nos cuesta a todos en general, ¿verdad? Tener a alguien que nos acompañe en este camino, ¿verdad? A quien rendirle cuentas y juntos apoyarnos para que podamos vivir esa vida siendo vulnerables, ¿verdad? Abriendo nuestra vida para edificación mutua, ¿verdad? Y que Dios se glorifique en eso. Amén, amén. Sí, creo que vamos a seguir platicando un poquito de la importancia del apoyo en la comunidad para el uso de nuestros dispositivos, pero me gustaría también tocar un tema que creo que la iglesia muchas veces lo ve como tabú o tiende a simplemente ignorarlo, aunque es una realidad, y es el riesgo que existe en el uso de nuestros dispositivos, en el uso de las redes y aún en la navegación en Internet. ¿Qué podrían decir al respecto? Emma. Yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de que la navegación segura, podríamos decirlo así, o navegar en nuestro celular de una forma que le agrada a Dios, no simplemente tiene que ver con el contenido, sino también con el tiempo y también con las veces que lo frecuentamos. O sea, es bien difícil esa parte, o sea, siempre tendemos a que queremos buscar algo en este dispositivo. Entonces, la pregunta me decías, ¿qué riesgos hay? O sea, los riesgos son, primero podemos absorbernos totalmente en la tecnología, podemos comenzar a desear que la tecnología nos satisfaga más que a algo más que Dios. Y también los riesgos son múltiples dentro de Internet. Podemos ver la pornografía, podemos ver el acoso, podemos ver el grooming, todos estos riesgos que ya están inmersos en la tecnología, que están inmersos en Internet, que los niños pueden tener acceso a muy temprana edad y lamentablemente todo eso debemos de tener cuidado y como cristianos debemos de tener sabiduría para cuidarnos de ello. Amén, amén. Y bueno, tú lo mencionas desde la perspectiva de padre, obviamente, pero Cristian, tú y yo que estamos en la misma etapa, comprometidos pronto a casarnos, ¿qué le dirías a aquellos solteros o aún comprometidos que también están utilizando sus dispositivos, su navegación en Internet? ¿Cuáles serían esos riesgos que tú crees que debemos de tomar en cuenta? Bueno, como bien decía Emma, hay múltiples riesgos. Yo creo que tal vez uno de los más difíciles de afrontar es la soledad, ¿verdad? Algunos luchan mucho con la soledad y tratan de saciar también esa soledad buscando en Internet cómo saciarla, ¿verdad? Y hay múltiples formas de cómo hacerlo, pero riesgos los podemos encontrar de diferentes maneras, ¿verdad? O sea, y he visto muchas personas que ya no viven una vida como tal en este mundo, sino que se encierran en alguna aplicación, se encierran en algún juego, se encierran en hablar ya solamente en redes sociales y no tener interacción con las demás personas. Y podemos dejar a un lado totalmente lo que es, como hablábamos, la vida en comunidad y encerrarnos simplemente en lo que nosotros queremos, en buscar satisfacción para nosotros mismos en cualquier ámbito, ¿verdad? No simplemente en pornografía, sino que en, digamos, ocio, ¿verdad? Hay muchas personas que gastan incluso mucho dinero en aplicaciones, en juegos, ¿verdad? Que a la larga es algo que no les beneficia en nada y se encierran en eso, ¿verdad? Entonces creo que debemos de tener la sabiduría para saber cuándo nuestros dispositivos están siendo más importantes que la palabra, cuando nuestros dispositivos están siendo más importantes que nuestra comunidad cristiana, cuando nuestros dispositivos están siendo un ídolo y están tomando el lugar de Dios, ¿verdad?
Amén. Sí, solemos ver el pecado sexual simplemente como esto escandaloso que hay que atacar, y obviamente sí, pero siempre esconde algo más profundo, como lo menciona soledad, un deseo de aceptación, un deseo de control, y se canaliza precisamente en el uso de nuestros dispositivos. Pensando en eso, pensando en los riesgos, ¿cómo creen ustedes que debería de desarrollarse un ambiente seguro de navegación o de utilización de herramientas a nivel familiar? Y de nuevo, desde tu perspectiva, Cristian, como soltero, ¿cómo se puede desarrollar este control o esta buena mayordomía de los dispositivos? Bueno, empezando por la parte tecnológica, hay muchas aplicaciones, filtros que podemos utilizar en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, pero no solo es eso, porque si nos vamos a confiar en este tipo de tecnología, realmente eso es lo que nos va a hacer vivir una vida en pureza. O sea, realmente eso es lo que nos va a sacar de una dependencia de la pornografía. No, debemos de aplicar los principios bíblicos para junto con estas herramientas poder salir adelante en estos temas, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:22 habla acerca de huir del pecado, habla acerca de seguir lo correcto, de amar la verdad. Y una cosa importante que menciona al final tiene que ver con la comunidad, ¿verdad? De vivir esa vida en comunidad. Entonces, creo que combinando todos estos aspectos, los principios bíblicos y la tecnología, podemos crear unas buenas prácticas de cómo cuidar nuestra navegación, de cómo cuidar nuestra vida, que diariamente está sumergida en tecnología. Amén. Amén. Sí, yo creo que como Cristian mencionó al principio, la rendición de cuentas entre hermanos debería ser algo primordial. Podemos mencionar apps y las vamos a mencionar, creo yo, que pueden ayudarnos a vivir una vida en pureza, pero yo he tenido a veces esa idea de que ponemos nuestra fe en el app o en la restricción que vamos a tener, y con esa restricción yo ya no voy a caer. Pero nuestro corazón es demasiado astuto muchas veces en encontrar maneras para volver a caer en otro pecado. Y cuando tenemos personas que son íntimas a nuestro corazón, que nos hacen esas preguntas difíciles de ¿cómo estás caminando hoy? ¿Con qué estás luchando? ¿Cuál es esa parte que aún no le estás entregando a Dios, que todavía la estás reteniendo? Entonces comenzamos a tener este ciclo virtuoso en el cual comenzamos a salir de la lucha con la pornografía, la lucha sexual, y dejamos de darle el control de nuestros dispositivos a eso, al pecado, y lo comenzamos a dar a otras personas que pues nos aman lo suficiente como para confrontarnos con el pecado, pero también nos aman lo suficiente para llevarnos a Cristo, al Evangelio. Entonces yo creo que desarrollando esas ideas es rendición de cuentas, un bloqueo efectivo de nuestras aplicaciones y ayudarse a la comunidad para que alguien nos acompañe en este proceso. Sí, de hecho, previo a la grabación, nosotros comentábamos que cada uno de nosotros tiene a alguien que se encarga de introducir un código específico para permitir el acceso a ciertas páginas, el acceso a ciertas aplicaciones, porque genuinamente, haciéndolo solos, confiando en nuestras fuerzas, no vamos a poder. Al final esto es tristemente un patrón de conducta, se vuelve un vicio, el consumo de redes, el consumo de pornografía y de cualquier contenido inapropiado. Entonces sí es necesario contar con aquellos que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar en amor y caminar el camino, que es difícil. Emma, solo porque sé que te conozco, ¿cómo afectó tu matrimonio la interacción o la lucha que tuviste con la pornografía? Es una pregunta que es muy profunda en mi corazón. Yo comencé a luchar con la pornografía, tal vez, no sé, no fue temprano como muchos, o sea, siempre tuve ese miedo, entonces tal vez fue como a los 25 años, ¿no? Pero fue antes de casarme.
Y lo mantuve en secreto hasta que mi esposa estaba embarazada, Daisy, y ella me encontró viendo pornografía, ella embarazada. Y fue un momento terrible en mi vida, fue un momento bien duro porque yo sentía que la había defraudado, pero ella misma me reclamaba de que yo había hecho algo en contra de ella y de la dignidad de ser mujer. Entonces tuve noches horribles porque pues se enajenó de mí. Fueron como 2 meses en los cuales prácticamente no tuvimos mayor interacción, un hola y se iba y regresaba. Y ella embarazada, o sea, yo siempre me preguntaba, o sea, ¿cómo ella embarazada en este momento yo le puedo hacer este daño? Pero a pesar de eso, ya nos reconciliamos y todo, al tercer mes estaba volviendo a ver pornografía, estaba volviendo a tener eso y fue una lucha constante, pero al mismo tiempo ella se dio cuenta de que yo no podía salir solo, que ella necesitaba interactuar. Yo me acuerdo bien una conversación que le dije, yo te necesito en esta lucha. Y ella me dijo, no, esta lucha es cada quien con su corazón y cada quien va a entregar cuentas. Pero el Evangelio fue moldeando esa parte también en ella y que me comenzó a acompañar en mi lucha. Entonces es ella la que controla mis dispositivos, es ella la que ve, es ella la que pone el código que decís para poner aplicaciones. E incluso la última vez fue en Netflix. Yo estaba navegando y no, o sea, esto ya se está saliendo de control. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a desinstalar Netflix de mi celular. Tú lo vas a tener, tú vas a tener la contraseña y solo voy a ver Netflix cuando estoy a la par tuya. Entonces, en mi lucha ha sido un apoyo majestuoso, un gran apoyo, pero también fue ese detonante el que me hizo despertar y decir, no, aquí ya no puedo, o sea, aquí necesito a alguien que me ayude. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y te hago esta pregunta porque, como bien lo mencionaste, muchos suelen creer que la lucha es individual, aún dentro de la familia, pero procurando una pureza integral a nivel familiar, creo que hay que entender que la lucha es de todos. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo promovemos esta pureza y este control y dominio de los dispositivos a nivel familiar? Pero además, de nuevo, atendiendo a los solteros que tenemos, ¿verdad, Cristian? ¿Qué les dirías a aquellos solteros o prontos a casarse con respecto a esa confianza que tiene que haber o esa transparencia que tiene que haber? ¿Será prudente platicar de estas luchas con mi novia, con mi prometida? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite, para ser precisos? Bueno, yo creo que previo al matrimonio es importante que la persona con la quien te vas a casar, con la quien vas a compartir toda una vida, sepa cuáles son tus luchas, sepa en qué ella puede ayudarte. Sin embargo, creo que mientras en esta transición sería sabio que sea alguien más quien te acompañe en este camino, ¿verdad? Puede ser algún amigo, puede ser alguien, obviamente, que pueda darte un acompañamiento que pueda hablarte del Evangelio, ¿verdad? Que entienda el Evangelio y que en algún momento difícil pueda ser un apoyo firme para tu vida, ¿verdad? Pero sí es importante que esto se hable y que en esa transición puedas tomar en cuenta, y yo creo que deberías de tomar en cuenta a tu pareja para que ella, cuando empiece el matrimonio, pues ella pueda ser la persona en la que puedas confiar también y puedas tener ese apoyo firme, ¿verdad? En este caminar de pureza. Sí, amén. Como bien lo mencionas, buscar a alguien maduro en la fe, ¿verdad? Que nos Exacto. pueda guiar, acompañar y aún aconsejar a la pareja para ver cómo abordar ese tema. Pues en mi caso, con este tema del código o la administración del filtro de la aplicación, pues es mi prometida quien lo administra. Pero sí, por mucho tiempo tuve mucho miedo de compartir esta lucha o aún de pedirle a ella la ayuda porque pensé que habría juicio, que habría condenación. Y mi experiencia personal, gloria a Dios, ha sido que ella ha entendido o ha sido muy madura para entender que es un apoyo mutuo,
que tenemos que luchar juntos. Es ella quien me dice, ya hablaste con tal persona, has estado en conversaciones con estas personas. Ella promueve esa interacción con mi propia comunidad. Así que creo que cada pareja es particular, pero el consejo de ancianos, el consejo de otros cristianos maduros es indispensable para esta etapa. Pasando un poquito más al área técnica, porque sabemos que hay quienes están preguntando, bueno, ya me dijeron las razones por las cuales debo cuidar esto, pero ¿cómo lo cuido? Y pensando que tenemos a muchos usuarios, tanto de iOS como Android, Windows y Mac, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Qué consejos podemos dar o qué herramientas tenemos para cada uno de estos usuarios? Yo creo que herramientas hay ahora en el mercado, hay muchas, o sea, creo que podemos dejar una lista en el link de este video, teniendo cada una de las diferentes. En Android, Android ha tenido menos cuidado de esa parte, entonces ellos se lo dejan más a terceras aplicaciones, y hay herramientas, si regularmente cuando uno da una búsqueda de herramientas para control parental, que yo estaba buscando eso, regularmente pensamos en herramientas caras, digamos, te voy a tener que gastar $20 mensuales para tener esto. Y eso sinceramente no es cierto, o sea, podemos tener aplicaciones seguras, podemos saber cómo están navegando nuestros hijos con prácticamente 0 centavos, o sea, hay aplicaciones gratuitas que nos dan en eso en Android. Ahora iOS viene con su famoso control parental nativo, que pues es bastante bueno, yo creo que es uno de los mejores, pero también hay otras aplicaciones que hacen esa unión de todos nuestros dispositivos. Hay aplicaciones que sí ya son pagadas, que incluso ven la navegación en estos dispositivos como Echo, que son de Amazon, que le puedes hablar y puedes hacer navegaciones. Entonces ya incluso hay dispositivos que controlan cuando estás buscando en Echo algo que es inadecuado. Entonces sí, o sea, hay muchas formas de poder controlar y asegurarnos de que lo que están viendo nuestros hijos, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos consumiendo sea seguro. Yo he tenido la oportunidad de igual de utilizar diferentes tipos de aplicaciones y como bien decía Emanuel, hay ciertos aspectos que tal vez uno podría considerar a la hora de blindar sus dispositivos, y tal vez una de las importantes es considerar qué tipo de dispositivos tenemos, ¿verdad? Porque puede ser que en nuestro hogar tengamos tanto dispositivos Android como iOS, puede ser que solo manejemos alguno de los dos, y en el caso que sean múltiples, tal vez vale la pena utilizar una aplicación o un filtro que sea multiplataforma, ¿verdad? Porque eso nos permitirá pues cubrir la mayoría o tal vez todos nuestros dispositivos sin ningún problema. Y las hay, ¿verdad? Las hay. Y tal vez mencionando algunas de todas las que están en la lista, Google Family Link, que es una herramienta libre también, puede ser utilizada tanto en iOS como en Android, y es una herramienta igual para control parental que sirve bastante bien, gratis, ¿verdad? Pero sí está más dirigida a familias, ¿verdad? Si vas a usar algo como soltero, pues sí, yo recomendaría tal vez más otra aplicación, ¿verdad? De las que también están en la lista, porque vas a permitir a otra persona tener el control de tu dispositivo, ¿verdad? En este caso, estas otras aplicaciones son más dirigidas a padres, entonces sí, hay una lista infinita de cosas que podemos utilizar, pero hay que ver primero a qué está dirigido, si es más a familias o en general, y si se ajustan a nuestras necesidades, ¿verdad? Dependiendo de los dispositivos que tengamos. Esto me recordó de Covenant Eyes, que esta aplicación realmente es muy buena y tiene este método que es Screen Capture, que te hace una toma de la que estás viendo. Entonces no simplemente está cuidando de tu navegación, porque ahora hay muchas otras formas de que podemos saltarnos las navegaciones seguras por medio de un proxy o por medio de, pues
hacer por medio de una app. Entonces, este Covenant Eyes lo que hace es que te toma una captura de tu pantalla y se la manda a tu mentor para que vea cada cierto tiempo. Entonces, bueno, eso simplemente es como la mascarilla, este recuerdo constante de que hay algo afuera que nos está queriendo dañar y que la mascarilla nos protege. Igual es el Covenant Eyes, yo ese recuerdo que tengo de que cada 1 minuto, cada 2 minutos le está tomando pantalla, la está evaluando, está viendo si hay contenido sexual en ella y si hay un contenido sexual lo va a enviar. Pues ese recuerdo me hace también tener más cuidado de donde yo visito, en qué páginas estoy, en qué apps estoy. Entonces, yo creo que esa es una buena aplicación que sería bueno que la revisen, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y como mencionan, vamos a tratar de generar un documento o en la descripción del video colocar links a estas aplicaciones. Pero sí, la experiencia que yo tengo también con Covenant Eyes es que precisamente busca integrar el apoyo de la comunidad y de la iglesia local, porque a la hora de configurarlo tú debes de escoger a un mentor o a alguien que te acompañe, y esta persona debería de estar también pendiente de esos screenshots, de esos intentos de navegación, que creo que es parte del caminar en comunidad. Pensando en eso, ¿qué recomendaciones le darían a aquellos que están aconsejando o escuchando esta confesión de, mira, tengo problemas con los dispositivos, no puedo dejar de consumir, sé que hay filtros, pero no quiero usarlos? ¿Qué les dirías, Emma? Yo creo que si te dicen, sé que hay filtros, pero no quiero usarlos, es como decirle, bueno, yo creo que yo puedo manejarlo con mi propia fuerza de voluntad. Y entonces, lo primero es recordarles el Evangelio, que somos inútiles, que somos pobres y que necesitamos de un Salvador y que necesitamos de nuestra comunidad. Entonces, primero, ¿cómo llegar? Estas preguntas que regularmente tienen de cómo abordar este tema, cómo tener con alguien más, pues yo creo que la palabra de Dios lo deja claro, es verdad en amor. O sea, hay que expresar que es un pecado que te daña, es un pecado que es en contra de Dios principalmente y que es en contra de la santidad de Dios y por lo tanto es aborrecible. O sea, no lo podemos tener en la iglesia, no podemos dejar que el pecado esté ahí, pero al mismo tiempo tener ese amor y esa gracia de restaurar a las personas que se han enfrascado en estos pecados, que yo mismo lo he tenido. Entonces, no con un sentido legalista de sentirse fariseos y decir, es que simplemente él está pecando distinto a lo que yo peco a diario, pero está pecando. Entonces, el sentido es, bueno, en gracia, en amor, yo voy a restaurar esa vida y tal vez no va a ser de la noche a la mañana. Ese es uno de los grandes puntos. O sea, debemos de recordar que esto es un proceso y tal vez la persona que vaya a tener esta conversación vaya a volver a caer, vaya a volver a tener, pero este proceso de santificación que vaya continuo y que sea como la luz de la aurora, que vaya a ser en aumento, entonces vaya espaciando el tiempo de ver pornografía, vaya espaciando el tiempo de caer en alguna otra tentación. Entonces eso nos da el sentido de que esta persona está haciendo una lucha genuina con su pecado. Y pues entonces es acompañarlo, seguir recordándole el Evangelio diariamente, seguir recordándole de que él no es más amado no por su desempeño, sino porque Cristo murió por él. Entonces él no necesita dar justificación delante de Dios de mira, hoy sí no pequé, hoy sí hice lo correcto, entonces puedo llegar delante de ti. No, sino que confiadamente entrar al trono de la gracia porque Cristo ya pagó todo. Ya todos sus pecados están en la cruz clavados y no tiene por qué él sentirse temeroso de entrar a la presencia de Dios. Amén. Cristian. Buenísimo, gracias Emma por eso también. Yo quiero comentarles, estoy utilizando una aplicación que se llama Ever Accountable y me causó un poco de gracia porque igual funciona con esto de los screenshots y todo esto. Pero al encontrar algo que es sospechoso, que dice, como dice la aplicación, algo sospechoso, la persona que lleva el control le da automáticamente ahí, le da enviar mensaje, pero genera un mensaje
Y esto es lo que me causó un poco de gracia, que dice, hola, ¿qué tal? El nombre de la persona. Vi que estuviste buscando esto y aparece, ¿verdad? Lo que buscó. ¿Estás bien? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Verdad? Entonces, creo que, bueno, me causó gracia porque muchas de las veces que nosotros promovemos este tipo, o muchas de las personas que han promovido este tipo de aplicaciones, no hacen énfasis en la importancia del seguimiento, en la importancia del aprendizaje conjunto que esto debería de tener, ¿verdad? Y esta pregunta yo creo que es muy importante, ¿verdad? El tratar de iniciar un diálogo con la persona que tal vez pueda tener este problema y decirle, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Estás bien? ¿Estás teniendo problemas con esto? Realmente ese es el punto de estas aplicaciones, no simplemente filtrar, no simplemente bloquear, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que buscar ayuda. No podemos simplemente pensar que podemos salir juntos, que podemos salir solos, perdón, que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Debemos caminar en comunidad, debemos caminar junto con alguien más. Y mi consejo es ese, ¿verdad? Hay muchas herramientas, hay una comunidad alrededor tuyo que a la que puedes confiar, a la que puedes pedir ayuda. Busca ayuda, busca lo correcto, como dice 2 de Timoteo 2:22, y busca esa comunidad que está cerca, ¿verdad? No está lejos. Yo creo que también algo que me venía a la mente es tener esta transparencia para conversar estos temas. Yo me acuerdo que en la comunidad, nosotros con Alejandro estuvimos pues transparentes en conversar de esto. Esto luchamos con esto todavía, hay problema de nuestro pecado. Y pues otras personas después de eso se acercaron con nosotros y levantaron la mano y dijeron, sí, yo también estoy luchando con eso. Y realmente yo no me animaba a platicarlo. Yo sentía que yo era el único en el mundo que estaba luchando con este pecado. Y cuando nosotros como personas y como líderes somos transparentes en confesar nuestro pecado, damos esa puerta abierta para que otras personas también tengan esa decisión de hacerlo, ¿va? Entonces yo creo que con una transparencia en la comunidad se crea ese ambiente del evangelio que incita a que las personas confiesen sus pecados. Amén, amén. Hemos hablado de el uso de aplicaciones, la interacción con la tecnología, los dispositivos, pero creo que va más allá que solo el consumo de pornografía. De hecho, ahora hay un documental, salió hace pocos días, sobre la estrategia de las redes sociales para hacer que los usuarios la consuman. Y ustedes como desarrolladores o laborando en el área de tecnología saben que es muy fácil estructurar un código o algún algoritmo que entienda el patrón de comportamiento del usuario y haga que consumamos más y más y más. Entonces creo que genera, como bien dice el título del documental, un dilema social, un dilema ético. ¿Hasta qué punto consumo, qué tanto consumo deberían de consumir mis hijos? Entonces, tal vez para terminar, ¿qué le podríamos decir a las comunidades, a las familias respecto a esta relación no solo del uso de tecnología de manera sabia, sino aún del entendimiento de las redes sociales o de su propósito? Yo ahí iría al mandato cultural, o sea, la tecnología fue hecha para que nosotros nos aprovechemos de ella, no que ella se aproveche de nosotros. Y como bien decís de este documental, o sea, se deshumaniza totalmente a las personas y pues se están convirtiendo en un producto. Y nada, es gratis en esta vida, o sea, todo estas redes sociales se pagan y son gratis para el usuario, pero se pagan con publicidad, se pagan con todos estos medios. Y cuando nosotros recordamos de que nosotros fuimos llamados a crear y no a consumir, o sea, nosotros fuimos creados para que
tengamos ese deseo de sojuzgar la tierra, de dominarla, de crear nuevas cosas, de usar nuestra mente para algo que beneficie a nuestra ciudad, que beneficie a nuestro mundo. Y no simplemente a sentarnos en el sofá y a consumir algo que nos están brindando. Entonces, yo creo que por ahí sería, cómo comenzamos es teniendo ese sentido de que si yo estoy usando mis redes sociales, yo estoy usando mi dispositivo para crear algo nuevo, para tener productividad, para dominar la tierra, o simplemente la estoy consumiendo, simplemente estoy dejando que ella me esté utilizando. Amén. Yo creo que el control parental, si lo podemos mencionar, debe ser una herramienta más que de espionaje, y porque no ese es el sentido, ¿verdad? Ni espionaje ni control. Debe ser una herramienta de supervisión primeramente, ¿verdad? Debe ser una herramienta con la que podamos cuidar, ¿verdad? A los más pequeños, ¿verdad? A los más vulnerables. Y una herramienta con la que podamos también ayudarlos a aprender, ¿verdad? A usar de manera responsable nuestros dispositivos, ¿verdad? Porque como bien mencionábamos al inicio, vivimos en un mundo tecnológico. Trabajo, estudio, en donde sea que vayamos, vamos a tener que utilizarlo de alguna manera para comunicación, pero hay que saber utilizarlo de manera responsable, ¿verdad? Y yo creo que empezando por los padres, pueden simplemente ir a, digamos, en un teléfono iPhone, está el consumo semanal de las aplicaciones. Véanlo, evalúenlo. Muchos se van a asustar. ¿Cuánto tiempo usan WhatsApp? ¿Cuántas notificaciones diarias tienen? De verdad es que cuando uno se mete a investigar sobre esto y ves el consumo que estás teniendo de tu dispositivo, te das cuenta todo el tiempo que estás perdiendo viendo una pantalla, haciendo scroll y simplemente pasando el tiempo, ¿verdad? Todo ese tiempo que muchas veces los padres desperdician con sus hijos, que llegando del trabajo se encierran en esto, es falta de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, debemos empezar desde arriba a entender que este es un consumo responsable, ¿verdad? Y enseñar también a los más pequeños, ¿verdad? Creo que esa es la vía para, primeramente, hacer un uso responsable de nuestros dispositivos y seguido de eso, pues aprender a cómo vivir en pureza en familia, ¿no? Y tal vez solo ahí para agregar algo, creo que esto es para darle paz también a los papás. Siempre como papás vamos a luchar porque el niño está enfrascado en hacer algo que no le agrada a Dios y es parte de eso. Y Paul David Tripp dice que desperdiciamos los momentos de ministerio por momentos de enojo. Algo que cuando nosotros vemos que nuestros hijos está haciendo mal, nos enojamos y queremos que él cambie el comportamiento, pero esos son momentos de ministerio, es momentos para enfocarlos y llevarlos a Cristo y decirles, mira, yo sé que no lo estás haciendo bien y no lo vas a lograr hacer en esta vida, no vas a lograr hacerlo bien sin Cristo. Necesitas llegar a Cristo, volver a Cristo. Y esos momentos de que pues, podemos regresar y ver y decir, hola, mi hijo está desperdiciando el tiempo ahí, no son momentos de enojo, no son momentos para ir y reclamarle todo el tiempo que está haciendo, sino son momentos de ministerio, de pastorear su corazón, de cuidar su vida, de tener ese sentido de yo voy a rendir cuentas por el alma de mi hijo, entonces yo tengo que cuidar lo que él está viendo, pero al mismo tiempo sé que si no es con el dispositivo va a ser con el fútbol, si no es con el fútbol va a ser con, no sé, la novia, o sea, siempre nuestro hijo va a estar luchando con algo y siempre nuestro corazón va a estar luchando con algo, entonces tener ese tiempo de momentos de ministerio con ellos y de cuidar su corazón para empujarlos de nuevo a Cristo, empujarlos de nuevo al Evangelio. Así es. Justo me vino a la mente una frase de este libro de Andy Crouch, Familias Tecnológicamente Sabias,
parafraseando un poco, él dice que tomar decisiones sabias acerca del uso de la tecnología no se trata simplemente de establecer filtros, restricciones, bloqueos o reducir el tiempo del consumo. Se trata de desarrollar carácter, de desarrollar sabiduría, de entender el valor de las cosas y el valor de nosotros como padres, como mayordomos de la creación y mayordomos de la tecnología que se nos está dando para la creación, para el buen uso. Gracias por compartir su conocimiento, su experiencia desde una parte técnica, desde una parte también de padre, de soltero. Creo que más que simplemente, y ya lo tocamos un poquito, pero más que simplemente decir instalemos, desinstalemos, lo importante aquí es entender el por qué y el pedir ayuda y decir necesito que me ayudes a instalar este filtro porque solo no puedo. Y que no se quede en eso, sino que sigamos caminando juntos y acompañándonos a fin de que Dios por medio de su Espíritu nos dé esa libertad y esa sabiduría para el uso de las redes sociales. Bueno, este fue nuestro 7º episodio, nuestra 7ª sesión de este proyecto que hemos titulado Pureza en Familia. Este episodio principalmente sobre blindaje de nuestros dispositivos. Oramos como Iglesia Reforma, oramos como miembros de este panel que la información, el conocimiento sea utilizado para gloria de Dios, para cuidado de nuestras familias, de nuestros corazones, pero que además como comunidades nos apoyemos, nos busquemos caminar en santidad, confesemos pecado, confesemos el mal uso que le damos a nuestros dispositivos y que podamos arrepentirnos y decir, Señor, te necesitamos y necesitamos hermanos para poder luchar con esto, a fin de darte gloria y honra. Amén.